12 increíbles lecciones de estoicismo. Descubre cómo no enojarte nunca más y transformar tu vida. Alejandro se sentó en su escritorio, la mirada perdida en las gráficas del proyecto que parecía nunca avanzar. Las luces del edificio resplandecían, pero la presión le oscurecía la mente. Tenía el título de ingeniero, la brillantez de sus calificaciones, pero eso no parecía girar la rueda de su éxito. El estigma de su familia humilde se reflejaba en los ojos de sus colegas, y especialmente en los de Verónica, su nueva jefa, cuya ambición ardía casi tan fuerte como su capacidad de despreciar lo que consideraba inferior. ¿Acaso su historia estaba destinada a ser solo eso? ¿Un relato de un joven atrapado en su propia frustración? La presión sobre sus hombros era abrumadora. En su casa, su madre siempre le recordaba que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en honor. Pero las palabras, dulces y consoladoras, se perdían en el eco de una oficina fría y competitiva. Alejandro respiró hondo y sintió cómo su estómago se anudaba. No era solo su futuro lo que estaba en juego, era su identidad, su esencia. Ante esa duda, sintió el calor del rencor subiendo por su garganta. La voz de Verónica resonaba en su mente. Tus ideas son buenas pero no suficientes. Mientras se sumergía en esa espiral, una chispa de desesperación se encendió. Se acordó de las enseñanzas del estoicismo que había empezado a explorar. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello. ¿Acaso podría aplicar esos conceptos en un entorno tan hostil? Las palabras flotaban como hojas en el viento, pero su mente estaba en un caos total. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En el clímax de su angustia, recibió una llamada que lo dejó helado. Era su madre. Su voz entrecortada por la preocupación. Le recordó su linaje, una historia de resistencia y honor. Tu abuelo también enfrentó adversidades por su origen, hijo. En él encontré fortaleza. Estas palabras, aunque esperanzadoras, lo abrumaban. La sombra de su abuelo, un arquitecto renombrado, levantaba la presión sobre sus propios hombros. ¿Estaría a la altura? Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. La lucha interna lo consumía, luchar contra su pasado o dejar que la historia se repitiera. Esa tarde, el eco del desprecio de Verónica se convirtió en un murmullo ensordecedor en su mente, rebotando en sus pensamientos. ¿Podría canalizar todo ese dolor hacia una fuerza transformadora? ¿O cedería ante la desesperación? Justo cuando estaba por tomar una decisión que podría cambiarlo todo, las luces del edificio parpadearon, y en un instante de incertidumbre, su mente se sumió en un abismo de posibilidades sin respuesta. La presión era insoportable, y la angustia de ser juzgado lo mantenía alerta. ¿Podría sobrevivir a esta prueba? La mañana siguiente, Alejandro despertó con el rostro empapado en sudor, el eco de sus pensamientos fluctuando entre la desesperanza y un deseo voraz de cambio. Había decidido que no podía seguir así, ahogado por las expectativas y los juicios ajenos. Con cada paso hacia la oficina, su determinación se fortalecía. Se repitió una y otra vez que tenía el control sobre su propia narrativa. No permitiría que la percepción de Verónica definiera su valor. Cuando llegó al trabajo, sintió el aliento de la competencia en su nuca. Las risas burlonas de sus compañeros resonaban en la sala de descanso, pero él estaba decidido a no dejarse afectar. Se sentó en su escritorio, y en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, tomó un par de hojas en blanco y escribió. Desde su memoria fluyeron conceptos sobre el estoicismo, la importancia del autocontrol, la paciencia, la capacidad de encontrar sabiduría en la adversidad.
Con cada palabra sentía como una carga se levantaba de su pecho. Un rato después Verónica pasó por su lado y lo observó con desdén. ¿Todavía escribiendo ideas? Pensé que ibas a trabajar en algo que importe, dijo con una sonrisa burlona. La necesidad de rendirse se apoderó de él, pero al recordar las enseñanzas de su madre, se detuvo y respiró profundo. ¿Acaso permitiría que una frase lo definiera, o en cambio, usaría esa crítica como un impulso para mejorar? No podía ignorar aquella chispa de rabia que buscaba salir como un volcán, pero decidió encauzarla. Voy a presentarte algo pronto que va a cambiar tu percepción, le respondió, con más confianza de la que realmente sentía. Las palabras salieron con un tono firme, casi como un desafío. Los días siguientes, Alejandro dedicó su tiempo a trabajar en su proyecto, durante horas perdidas en una especie de trance creativo. Cada madrugada, se levantaba antes de que amaneciera, como su abuelo, para estudiar planes, estudiar estrategias, rabia y modernidad. La idea de transformar su propuesta atrajo su mente, su corazón sentía un fuego interno que ya no podía apagar. Era un nuevo impulso que lo mantenía despierto, generando conceptos más audaces y soluciones innovadoras. En la tercera presentación ante el equipo, su voz vibraba con una mezcla de nerviosismo y determinación. Las diapositivas desplegaron un camino claro, no solo para su proyecto, sino una hoja de ruta que reflejaba sus anhelos y su lucha interna. Verónica, al principio incrédula, parecía atenta, incluso desconcertada. La reacción de sus compañeros fue un espejo inesperado. Muchos comenzaron a asentir, algunos a murmurar con emoción ante lo que estaban viendo. ¿Lo había logrado? ¿Podría su trabajo ser lo suficientemente fuerte como para trascender el juicio de su jefa? Sin embargo, cuando terminó, Verónica miró su computadora y soltó un breve, interesante. La frialdad de su tono lo sumió en un abismo de dudas de inmediato. Había expectativas y temores agazapados en su interior. ¿Acaso eso era todo? Durante días había trabajado para ser escuchado. Pero, ¿había sido suficiente? La lluvia comenzó a golpear las ventanas de la oficina, el sonido marcando la inquietud en su pecho. En ese momento, decidió que no se rendiría fácilmente. Si su voz había resonado aunque fuera un poco, había algo más que debía descubrir dentro de sí mismo. Tal vez habían otros aspectos de su personalidad que aún desconocía, esos que podrían cambiar todo. Se sentó nuevamente, cuestionándose sobre cuál sería su siguiente paso. Al darse cuenta de que había llegado a una encrucijada, sintió que la transformación apenas comenzaba. ¿Podría descubrir en su propia vulnerabilidad la fortaleza que aún no conocía? Con esa incertidumbre palpitante en su mente, se preguntó si estaba preparado para afrontar el desafío que se avecinaba, no solo profesional, sino también personal, buscando su verdadero lugar en el mundo. Estaba listo para profundizar en esa búsqueda de autoconocimiento y coraje para enfrentarse a su peor enemigo, sí mismo. Alejandro se sentó nuevamente frente a su computadora, las palabras fluyendo en su mente como un torrente desbordante. La sombra de la incertidumbre aún acechaba, pero ahora comprendía que su batalla no era solo contra los juicios de Verónica, sino también contra la narrativa que él mismo había creado a su alrededor. No podía dejar que las expectativas de otros guiaran su vida. Su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y emoción. Había decidido que sería el autor de su propia historia, y eso comenzaba desde el interior. Con cada lección que recordaba del estoicismo, sus pensamientos se aclaraban. Las escrituras antiguas hablaban de la aceptación del destino, de cómo cada obstáculo era una oportunidad para crecer. Se sintió fortalecido al recordar que el poder de elegir su reacción ante las adversidades siempre estaba en sus manos. En su mente, se formuló un plan. Decidido a superar sus inseguridades, Alejandro programó una nueva reunión con su equipo. Esta vez, no solo presentaría su proyecto, sino que compartiría su proceso. Había planeado mostrarles su travesía, cómo había aprendido a canalizar su frustración en creatividad,
cómo había decidido levantarse aún cuando el miedo intentaba derribarlo. Quería que todos comprendieran que la verdadera fuerza reside en la habilidad de transformar la vulnerabilidad en acción. Día a día, trabajó en la presentación, incorporando no solo los datos necesarios, sino también historias de su lucha. Se propuso notificar a su equipo que todos, sin excepción, enfrentan batallas internas, y que es en el reconocimiento de esas luchas que se encuentra la verdadera empatía y conexión. Empezó a practicar frente a su espejo, trenando las palabras hasta que sonaran melodiosas, llenas de convicción y sinceridad. Cada ensayo lo acercaba más a una claridad que nunca antes había tenido. Observó cómo su autoconfianza empezaba a sustituir la ansiedad. Su voz se volvía más firme, y su mirada más decidida. Esa metamorfosis no solo se tradujo en su presentación, sino que también impulsó un cambio interno. Comenzó a ver su reflejo no solo como un empleado, sino como un individuo con valor intrínseco, capaz de influir y aportar a su entorno. El día de la reunión, el aire en la sala era denso. Los rostros de sus compañeros reflejaban una mezcla de curiosidad y escepticismo. Verónica ocupaba un lugar destacado, con una expresión neutral. Alejandro sintió un escalofrío, pero rápidamente lo revirtió. Respira. Su viaje no solo dependía de la validación de los demás, sino de la autenticidad de lo que iba a presentar. Hoy, no solo vengo a mostrarles un proyecto, sino a compartir con ustedes lo que he aprendido sobre el miedo y la frustración, comenzó. Con cada frase la sala adquiere una atmósfera diferente, menos fría, más humana. Testigos de sus vulnerabilidades, sus compañeros comenzaron a prestar atención, sacudidos de su rutina. A medida que Alejandro avanzaba, empezó a notar cambios en el ambiente. Algunas miradas se volvían más comprensivas, y los murmullos comenzaron a desvanecerse. ¿Era posible que su historia resonara? La risa nerviosa se transformó en murmullos de sorpresa cuando se deshizo de los datos fríos, y compartió su experiencia real. Les habló sobre el proceso creativo que había sido un camino plagado de tropiezos, pero que ahora se sentía como una travesía de autodescubrimiento. Sin embargo, al final de su exposición, al ver la expresión aún desaprobadora de Verónica, sintió como si el suelo se abriera a sus pies. Silencio. Un silencio que parecía eterno. ¿Qué pensaría realmente? Había expuesto su alma, pero ¿había bastado? Con una mezcla de esperanza y desesperación, esperó su respuesta, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La transformación que había incursionado en su interior, sabía que lo llevaría a enfrentar algo aún mayor. Después de todo, lo que no sabía es que el panorama que se encontraba frente a él era un reflejo de decisiones y valor que iban más allá de cualquier proyecto o presentación. El eco del silencio lo instó a repensar su próximo paso. ¿Sería capaz de mantener su nuevo entendimiento y fortaleza, incluso si las críticas volvían a intensificarse? La incertidumbre se cernía a su alrededor, y en el fondo de su mente, el verdadero reto se gestaba. El verdadero aprendizaje se estiraba ante él, como una invitación a seguir descubriendo su mejor versión. Pero sobre todo, ¿sería capaz de enfrentar su mayor temor? ¿El rechazo y la antipatía de aquellos que una vez dejaron su marca en él? El silencio se rompió cuando Verónica, alzando una ceja, pronunció las primeras palabras que marcarían el siguiente paso de Alejandro. Interesante perspectiva, Alejandro. Pero, ¿realmente crees que las emociones personales tienen cabida en las decisiones de negocio? Su voz, firme como una roca, resonó en la sala, y el resto del equipo, aún en silencio, se mostró expectante. Alejandro sintió una oleada de adrenalina, un instinto primario que le decía que debía defender no solo su proyecto, sino también su nueva identidad. Las emociones no son obstáculos, sino herramientas, respondió, intentando que su voz no temblara. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada, o se escudaba tras la teoría, o se atrevía a ser auténtico.
La elección que tomara hoy definiría no solo su rol en la empresa, sino también su camino hacia la autorreflexión. Durante los siguientes minutos Alejandro reunió sus pensamientos, sustancializándolos en una respuesta que buscaba poder. Las emociones son precisamente lo que nos conecta como humanos. Si no entendemos la dimensión emocional, perdemos la oportunidad de liderar de manera efectiva. Las palabras fluyeron casi sin esfuerzo, como si parte de su ser se estuviera manifestando por fin en la realidad. Los miembros del equipo comenzaron a murmurar entre ellos, algunos asintiendo con la cabeza, otros frunciendo el ceño. La inquietud de Alejandro se atenuó un poco. Se dio cuenta de que sus colegas estaban reevaluando su visión del liderazgo. Con cada palabra que pronunciaba estaba tejiendo un nuevo tejido de confianza y apertura. Era un proceso, sí, pero cada paso lo alejaba del temor al juicio. No obstante, la mirada de Verónica seguía fija en él, y aunque ella no lo sabía, había dejado una chispa de desafío en sus ojos. ¿Acaso quería que Alejandro se convirtiera en su proxy, un proyecto fallido que serviría como una advertencia? Temió que su vulnerabilidad fuera vista como debilidad. Sin embargo, apretó la mandíbula, recordando que el verdadero crecimiento no ocurre en zonas de confort. La reunión avanzó hacia su cierre, y aunque había logrado cultivar un ambiente de diálogo en su presentación, aún sentía que el jurado no había emitido su veredicto. La ansiedad lo acompañaba como una sombra persistente. ¿Qué pasaría después de esto? Su viaje hacia la autocomprensión iba más allá de un proyecto. Había desenterrado verdades escondidas, y ahora debía explorar qué significaban realmente. No estaba preparado para deshacerse de su pesada carga de inseguridades. Aquella nueva determinación se sentía como un hilo frágil, dispuesto a romperse con la más mínima presión. Después de la reunión, caminó a su oficina lleno de una mezcla de orgullo y miedo. Había comenzado un camino donde las emociones y la razón no eran enemigos, sino aliados. ¿Podría asumir ese equilibrio sin perderse en el camino? Mientras se sentaba frente a su computadora, una idea surgió en su mente. ¿Qué si grababa un video compartiendo su viaje de transformación y las lecciones aprendidas? Podría llegar a otros que, como él, luchaban con las autoexigencias. Pero la semilla de la duda germinó de inmediato. Sería exponerse nuevamente al juicio, a los comentarios mordaces. El dilema lo consumía. ¿Sería capaz de exhibir su vulnerabilidad en una plataforma tan pública? La imagen de Verónica aparecía en su mente. Su decisión no solo lo afectaría a él, sino que podía resonar en su entorno de trabajo. Su corazón se aceleró. Era un hecho. Debía enfrentar esta nueva batalla. Se quedó contemplando su reflejo en la pantalla. Una mezcla de determinación y miedo brillando en sus ojos. La inquietante pregunta le dio vueltas en la cabeza. ¿Contra quién lucharía esta vez? Realmente. Mientras recordaba las palabras de los estoicos acerca de la resistencia y la plenitud, un nuevo objetivo se estaba formando. Pero antes de poder aterrizarlo, el timbre de su teléfono lo sobresaltó. La llamada era de su mentor, esa voz de la experiencia que podría brindarle más claridad en estos tiempos inciertos. Hola, Alejandro. Necesito hablar contigo. Hay algo importante que debes saber sobre Verónica. La voz de su mentor resonó en su mente mientras escuchaba con atención. La combinación de incertidumbre y expectativa lo envolvió como una niebla densa. La expresión del mentor, que siempre había sido su faro de guía, le prometía una revelación crucial. ¿Qué es lo que debo saber sobre Verónica?, exclamó Alejandro, tratando de mantener la calma, aunque un nudo se formó en su estómago. Verónica quiere subrayar tu enfoque emocional, pero aún no ha decidido apoyarte completamente, explicó su mentor con seriedad. Ella es una defensora feroz de la lógica, y si no encuentras un equilibrio, podrías perder la oportunidad de avanzar en tu carrera. Alejandro sintió que un peso sobre sus hombros se desplazaba, transformando su ansiedad en determinación. Aquel consejo momentáneo marcó un punto de inflexión.
Él ya entendía que la vulnerabilidad era una fuerza, pero ahora le tocaba demostrar que podía combinarla con la racionalidad. La idea de grabar un video, algo que había planteado como una posibilidad ligera, se tornó en esencial. Su historia era una herramienta, y tenía que aprender a usarla de manera estratégica. Al colgar, Alejandro decidió comenzar un esbozo de su discurso. Las palabras empezaron a fluir, mientras se dejaba llevar por la inspiración. El tirón inicial de dudas se desvaneció en la urgencia de un propósito claro. Cada frase era un ladrillo en el camino hacia lo que se quería convertir. Un líder que no solo hablaba de emociones, sino que también presentaba un mapa claro para utilizarlas en la toma de decisiones. ¿Por qué no comparto una historia de un momento crítico en el que las emociones me llevaron a tomar decisiones erróneas? Se preguntó mientras digitaba rápidamente en su computadora. Alejandro recordó el último proyecto fallido, donde había ignorado las señales claras de agotamiento del equipo, solo para empujarlos hacia resultados que jamás llegaría a obtener. Ese doloroso recuerdo se convertiría en un pilar de su historia, una enseñanza de que no solo de lógica vive el líder. La creación del contenido fue intensiva, cada palabra cuidadosamente elegida, para exponer sus luchas internas y mostrar cómo esas batallas lo habían formado. Cuanto más escribía, más claro se hacía que su viaje no solo pasaba por sus habilidades como profesional, sino que abarcaba su capacidad de ser honesto consigo mismo y con los demás. Era una dualidad compleja pero necesaria, que requería ser explorada y aceptada. Mientras su reflexión tomaba forma, la realidad de tener que mostrarse vulnerable ante una audiencia más allá de su equipo, comenzaba a cernirse sobre él. La presión se intensificó, y el frío sudor le recorrió la frente. Las dudas surgieron nuevamente. ¿Estaría preparado para enfrentar el posible juicio? No solo el de Verónica, sino el de su entorno, amigos y conocidos, que podían mirar su exposición como un signo de debilidad. De repente, el impulso de retorno al exilio emocional intentó atraparlo, pero esta vez luchó con más fuerza. No podía permitirse retroceder, no después del paso que había dado en la reunión. El equilibrio es el camino, se repitió. Pero, ¿realmente podía mantener esa línea sin ser saturado por el estrés que amenazaba con consumirlo? Mientras luchaba por sostener el foco y afinar su discurso, un mensaje llegó a su teléfono, interrumpiendo sus pensamientos. La vista del remitente lo hizo contener la respiración. Era Verónica. Alejandro, ¿puedo pasar por tu oficina en unos minutos? Quiero discutir los nuevos enfoques antes de la próxima reunión. Era su oportunidad, y al mismo tiempo, la fuente de su ansiedad aumentaba. Todo lo que había trabajado podría poner a prueba este nuevo nivel de autenticidad. ¿Podría transformar ese nerviosismo en una conversación productiva? ¿O cedería de nuevo ante la presión? Justo cuando su mente comenzaba a divagar en escenarios de éxito y fracaso, una pregunta retumbó en su cabeza. ¿Estás listo para defender no solo una idea, sino quién eres realmente? La puerta estaba a punto de abrirse. Alejandro se sentó recto, preparándose para enfrentar este nuevo reto. El tiempo para dar el siguiente paso era ahora, y la transformación que había empezado estaba en juego. ¿Podría proyectar el líder que anhelaba ser ante Verónica y su inquebrantable compromiso con la lógica? El sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos, y el instante previo a la llegada de Verónica se sintió como un compás suspendido en el aire, esperándose a latir. La imagen de ella, siempre segura, con ese halo de autoridad que la envolvía, le generó un nudo en el estómago. Sabía que esa conversación no sería un simple intercambio de ideas, sino una evaluación profunda de su potencial y de lo que realmente significaba para su carrera. «Hola, Alejandro», dijo Verónica al entrar. Su tono era firme, pero había una frialdad que Alejandro no podía ignorar. «He estado revisando el material. Quiero asegurarme de que el enfoque que elijas esté alineado con la lógica que caracteriza nuestro trabajo». Las palabras resonaron en su mente como un eco de su mentor. Era el momento de demostrar que podía navegar entre la emoción y la razón. Sin embargo,
La presión se sentía como una trampa. ¿Estaba listo para convertir sus vulnerabilidades en fortalezas? Esa pregunta se desplegó ante él, como un lienzo en blanco pidiendo ser pintado con su verdad. Verónica, he estado reflexionando sobre el impacto de nuestras decisiones emocionales en el liderazgo. Empezó, sintiendo cómo su voz vacilaba al principio. En un proyecto anterior, ignoré las señales de que el equipo estaba agotado, impulsándolos a presionar más de lo que debían. Eso no solo llevó a un fracaso, sino que afectó la moral de todos. He aprendido que entender el contexto emocional puede hacer la diferencia entre un líder efectivo y uno que simplemente exige resultados. Cuando las palabras empezaron a salir, la mente de Alejandro se liberó. La vulnerabilidad que antes le causaba miedo, ahora se tornaba en una herramienta valiosa. Verónica lo observó con atención, y aunque su expresión seguía siendo imperturbable, las pequeñas oscilaciones en su ceño le indicaron que estaba tomando nota. Lo que ofreces es interesante, pero ¿cómo piensas aplicar esto en una situación futura?, preguntó. Su voz carecía de juicio, pero el desafío estaba claro. Era una invitación a profundizar. El momento de la verdad se había acercado. Planeo implementar sesiones regulares de retroalimentación emocional en el equipo. Quiero crear un ambiente donde todos se sientan a salvo para compartir sus preocupaciones. A veces, la lógica es insuficiente si no atendemos el lado humano de la organización, afirmó Alejandro con confianza. El sudor en su frente comenzó a evaporarse a medida que las ideas fluían y se convertían en una conversación real. Verónica arqueó una ceja, y Alejandro supo que había captado su interés. Es un enfoque arriesgado. La lógica se desliza si los sentimientos entran en juego de manera incontrolada. ¿Cómo manejarás el descontrol emocional si se presenta?, cuestionó. La incertidumbre lo sacudió. Era un punto válido, quizás el más relevante. Sin embargo, esta vez, en lugar de retroceder, Alejandro se detuvo y reflexionó antes de responder. La clave está en definir los límites. Hacer que el equipo sea consciente de sus emociones, sin dejar que éstas dominen el trabajo. Me gustaría investigar cómo otros han manejado esto en sus empresas y compartir esos aprendizajes con todos. Verónica asintió, su rostro un poco más relajado. Este enfoque puede ser útil si se implementa correctamente. Por ahora, te sugiero que prepares un plan detallado para la próxima reunión en equipo. Necesitamos un balance claro entre emoción y razón. No podemos perder de vista la lógica que nos ha traído hasta aquí. Mientras la conversación llegaba a su fin, Alejandro sintió un aluvión de gratitud. Había enfrentado su miedo al juicio, había defendido su visión y lo había hecho con autenticidad. Sin embargo, al mismo tiempo, una nueva pregunta comenzaba a inquietarlo. ¿Había abordado adecuadamente la parte de la lógica que Verónica había mencionado? ¿O había dejado flancos abiertos que podrían explotarle más tarde? Un nuevo mensaje en su teléfono interrumpió sus cavilaciones. Alejandro, necesito que prepares un análisis de riesgos sobre este nuevo enfoque para la reunión del lunes. Verónica está en plena sintonía, pero su apoyo dependerá de los datos que presentes. Esa exigencia lo hizo sentir un nuevo peso sobre sus hombros. Era su momento de nueva verdad, y el camino se volvía cada vez más intrincado. Alejandro sabía que el equilibrio que lo llevaría a ser el líder que aspiraba a ser, no solo dependía de su habilidad de comunicar emociones, sino también de su capacidad para presentar argumentos lógicos e impasibles. La presión aumentaba. ¿Podría manejarlo todo sin perder el control de su autenticidad? Sentado en su escritorio, Alejandro sintió el peso creciente de las expectativas que se acumulaban sobre él. La tarea que había sido presentada era más que un simple análisis de riesgos. Era un test del reconocimiento de sus propias limitaciones. Mientras revisaba sus notas, recordó las palabras de un antiguo colega. Un líder no solo debe ser fuerte, debe saber cuándo consultar a los demás para evitar tropezar. Decidió que era el momento de tomar un paso hacia adelante. No podía concebir su propuesta sin los datos necesarios. Abrió una hoja de cálculo
y comenzó a investigar sobre enfoques similares en otras organizaciones. Cada ejemplo, cada estadística, se volcaban en su mente como piezas de un rompecabezas que aún no lograba ensamblar del todo. Las horas se convirtieron en una danza frenética entre lo teórico y lo práctico. Alejandro entendía que la retroalimentación emocional requería un marco que no solo considerara las emociones, sino también el contexto económico y operativo del equipo. Reflexionando, se percató de que una gran parte de su ansiedad provenía del miedo a fracasar una vez más. Consciente de que el aprendizaje de errores pasados debía ser la base en la cual construir su propuesta, se obligó a sí mismo a ser audaz. Mientras recopilaba información, un patrón comenzó a surgir. Las empresas que habían implementado con éxito sesiones de feedback emocional no solo vieron mejoras en la moral del equipo, sino que también experimentaron un aumento en la productividad. Era un hallazgo revelador. Alejandro se sintió motivado, impulsado por una nueva esperanza. Con cada dato que confirmaba su teoría, la confianza que había dudado en mantener comenzaba a volver. De repente, se topó con un artículo sobre el estoicismo y su filosofía del autocontrol y la resiliencia. A medida que leía, anfitriones de sabiduría se presentaban ante su mente, desafiando su enfoque sobre el liderazgo emocional. La calma es la clave, pensó, reflexionando sobre cómo podría integrar estos principios en su práctica diaria, no solo como un líder, sino como un individuo. Pasaron los días, y pronto el lunes llegó más rápido de lo que Alejandro esperaba. La reunión se alzaba ante él como una montaña imponente, cargada de la incertidumbre de su presentación. Se sentó en la sala de conferencias, revisando mentalmente los puntos principales de su análisis, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando finalmente llegó el momento de presentar, encontró su voz. Con cada diapositiva que compartía, se volvió más consciente de la construcción cuidadosa de su argumento, el equilibrio necesario entre los aspectos emocionales y lógicos. Sospechaba que era la clave para obtener el apoyo de Verónica. Sin embargo, en un momento de duda, se hizo la misma pregunta que lo había atormentado desde su conversación anterior. ¿Estaba sacrificando su autenticidad en aras de ser un líder lo suficientemente competente? La respuesta era un eco lejano en su mente, cada vez más insistente. No puedo dejar que el miedo se convierta en el motor de mi toma de decisiones, se dijo. Así que en medio de los gráficos fríos y los análisis detallados, decidió abrirse a su equipo y compartir las inseguridades que había sentido. Sé que esta propuesta es arriesgada, empezó sintiendo la sala en silencio expectante. Pero creo que abrir un espacio de comunicación emocional es no solo necesario, sino crítico para nuestra evolución como equipo. Y reconozco que aún estoy aprendiendo a encontrar ese equilibrio. El murmullo en la sala creció, pero esta vez, no fue un murmullo de desaprobación, sino de curiosidad. Sus palabras resonaron, y decidieron dejar en suspenso la discusión centrada exclusivamente en los números y el cálculo frío, invitándolos en cambio a una reflexión colectiva. Como si se hubiera producido un cambio en la atmósfera, un nuevo tipo de diálogo comenzó a emerger. Con la mirada fija en su equipo, Alejandro sintió que estaba recorriendo el camino hacia un tipo de liderazgo que jamás había imaginado, uno que lo obligaba a enfrentar sus miedos y a transformar sus debilidades en oportunidades de crecimiento. Sin embargo, a medida que la discusión avanzaba y la dinámica identificaba aspectos emocionales latentes que nunca había considerado, un reto aún más grande se hizo evidente. ¿Podría realmente sostener un hogar emocional abierto en su trabajo sin correr el riesgo de la anarquía emocional? La idea omnipresente de que la lógica y la emoción no siempre se fusionaban dejaba una huella de incertidumbre. Quedaban muchas preguntas por formular y respuestas por encontrar. Alejandro se dio cuenta de que esta no era solo una presentación, era un viaje hacia una forma de liderazgo más completa. Pero el gran dilema persiste. ¿Sería capaz de mantener la autenticidad mientras navegaba por estas aguas inexploradas? La siguiente semana, Alejandro se sumergió en la avalancha de publicaciones sobre el estoicismo que había comenzado a explorar.
Cada texto lo empujaba a reevaluar no solo su enfoque hacia el trabajo, sino su forma de enfrentar la vida misma. La sabiduría antigua prometía lo que sentía que le faltaba: calma y claridad en tiempos de incertidumbre. Con cada lectura, su perspectiva se abría a un nuevo espectro de posibilidades. Este retorno a lo esencial, a la esencia de la autocomprensión, comenzó a delinear su concepto de liderazgo. Se dedicó a practicar el arte del desapego emocional. Las discusiones acaloradas en el equipo, que antes le causaban un nudo en el estómago, ahora eran oportunidades de aprendizaje. Alejandro empezó a considerar las críticas no como ataques personales, sino como espejos que reflejaban las áreas donde podía crecer. La idea de que su valía no estaba intrínsecamente ligada a su posición como líder, le otorgó una nueva libertad en su enfoque. Un día, antes de una importante reunión con su equipo, se detuvo un momento para respirar profundamente y revisar su estado emocional. En vez de dejarse arrastrar por la ansiedad habitual que le causaban estos encuentros, planteó un desafío interno. ¿Qué puedo aprender hoy? ¿Qué es lo que puedo ofrecer? Esta sencilla pero poderosa pregunta se convirtió en su mantra, una herramienta que preparaba su mente para recibir la colaboración del grupo en lugar de resistirla. Sin embargo, no tardó en recibir un golpeteo de inseguridad cuando las interacciones con Verónica empezaron a complicarse. Anteriormente, sus conversaciones se centraban en aspectos logísticos y técnicos. Pero ahora, cuando Alejandro intentaba abrir un espacio para discutir temas emocionales, ella mostraba reticencias, casi como si la idea de vulnerabilidad la aterrorizara. Una vez más, se encontró en la encrucijada de sus dudas. ¿Era su enfoque realmente el adecuado? ¿O estaba tratando de imponer una dinámica que no encajaba con la cultura establecida? El pensamiento leídos sobre el estoicismo resonaban en su mente. No se puede controlar lo que los demás sienten o piensan, solo puedes controlar tu propia respuesta. Alejandro decidió no rendirse. En lugar de confrontar a Verónica desde una postura defensiva, optó por una estrategia más sutil. Empezó a compartir sus propias inseguridades y miedos en sus conversaciones, con la esperanza de que eso abriera la puerta a un diálogo más profundo. El día en que finalmente dio el paso, el ambiente en la oficina parecía cargado de electricidad. Con una vulnerabilidad que lo sorprendía a sí mismo, Alejandro se sentó frente a Verónica y comenzó a hablar. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. La verdad es que siento una gran presión por liderar, y a veces me siento perdido. ¿Te gustaría compartir cómo ves tú nuestra situación actual? Estaba dispuesto a abrirse y explorar la autenticidad, un riesgo que podría llevar el diálogo a un nivel completamente diferente. Sin embargo, el momento también contenía una trampa. En su interior, sabía que esta exposición emocional podría ser un arma de doble filo. ¿Estaba abriendo las puertas a la colaboración, o simplemente abrumando a alguien que prefería mantener las cosas en la superficie? La incertidumbre sobre la reacción de Verónica generaba más dudas internas que certeza. La conversación se tornó intensa, y mientras Verónica empezaba a compartir sus propias preocupaciones, Alejandro sintió que se formaba un puente entre ellos. A medida que se adentraban en temas más vulnerables, algo en el aire cambió. El miedo al fracaso que lo había asediado durante tanto tiempo comenzó a disiparse, dejando espacio para algo más profundo, una conexión auténtica. Pero, justo cuando Alejandro sentía que todo empezaba a encajar, la intervención inesperada de un compañero que arrojó un comentario sarcástico interrumpió el momento. La negatividad brotó en el ambiente, y de repente, el diálogo prometedor se volvió gris. La incertidumbre golpeó con fuerza. ¿Podría realmente sostener esta apertura emocional en un entorno tan polémico? Todo se desmoronó ante sus ojos, dejándolo en un estado de confusión más profundo que antes. Había hallado destellos de conexión, pero el camino hacia un liderazgo auténtico parecía más complicado que nunca. La pregunta que quedó flotando en su mente fue ineludible. ¿Sería capaz de encontrar su voz y galvanizar a su equipo en medio del caos?
¿O se vería arrastrado de nuevo por las tempestades de la inseguridad colectiva? La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una mezcla de determinación y confusión. La experiencia vivida con Verónica había dejado una huella profunda en su mentalidad. Sabía que había tenido un momento revelador al abrirse, pero la tensión creada por el sarcasmo de su compañero lo había devuelto a la realidad, donde convivían la vulnerabilidad y el escepticismo. Mientras se duchaba, los principios estoicos inundaban su mente. La idea de que no se podía controlar lo externo, pero sí su propia respuesta, lo empujó a reafirmar su compromiso con el cambio. Decidió que no podría permitir que la negatividad de otros afectara su crecimiento personal, ni su evolución como líder. Era hora de pasar de la teoría a la práctica. Esa misma tarde, Alejandro organizó un encuentro 1-a-1 con cada miembro de su equipo. Sabía que las discusiones grupales presentaban sus desafíos, y quería asegurarse de que las voces individuales fuesen escuchadas sin interferencias. Era un paso audaz, pero sentía que cada conversación sería una oportunidad para fortalecer el vínculo entre él y su equipo. El primer encuentro fue con Laura, una de las diseñadoras más talentosas pero también una de las más silenciosas en las reuniones. Alejandro la invitó a compartir su opinión sobre el último proyecto. Desde el principio, Laura mostró reticencias. Sin embargo, recordó que su enfoque debía ser el de fomentar un ambiente acogedor, así que, en lugar de presionarla, comenzó a compartir sus propias inquietudes respecto al trabajo. A veces siento que podríamos hacer más, pero no sé si estoy siendo muy exigente, confesó Alejandro, mientras la miraba de manera inquisitiva. A medida que hablaba, vio el escepticismo en los ojos de Laura desvanecerse. Un leve destello de interés comenzó a surgir. Con el paso de la conversación, Laura se fue soltando. Compartió sus frustraciones sobre la falta de reconocimiento, y al hacerlo, Alejandro sintió que su propia empatía estaba más presente que nunca. En lugar de sentirse amenazado o culpable por las debilidades que la diseñadora expresaba, se sintió honrado de recibir su sinceridad. Esa dinámica de confianza que comenzaba a desarrollar, que hasta ese momento le había parecido utópica, comenzaba a parecer más tangible. La siguiente reunión fue con Marco, un desarrollador que había sido un crítico acérrimo de su liderazgo, en quien siempre había sentido una especie de rivalidad tácita. Sin embargo, al sentarse, decidió que su enfoque debería ser nuevamente el de la apertura. No siempre tengo todas las respuestas y agradezco la crítica, aunque a veces resulte difícil de procesar, le dijo a Marco, admitiendo su vulnerabilidad con la esperanza de que eso abriera un espacio para un intercambio real. Con sorpresa, Marco se sintió aliviado al escuchar eso. Comenzó a articular ideas sobre cómo podrían implementar mejoras en el flujo de trabajo, y en ese ambiente menos tenso, Alejandro pudo ver la competencia transformarse lentamente en colaboración. Ese día, no solo logró escuchar a su equipo, sino que también encontró formas de integrar sus ideas en los planes futuros. Al final de esa serie de encuentros, Alejandro sintió que había dado pasitos firmes hacia un liderazgo más auténtico. Las conversaciones le habían permitido abrir un camino, no solo hacia el entendimiento, sino también hacia el crecimiento compartido. Las dudas, sin embargo, siguieron acechando en su mente. ¿Estaba preparado para gestionar el cambio que deseaba, especialmente si otros respondían con la resistencia que había anticipado al inicio? La incertidumbre persistía. ¿Se mantendría firme ante los desafíos emocionales y de liderazgo que venían al abrir estas nuevas puertas? Esa pregunta quedó flotando en el aire, una sombra que lo iluminaba al mismo tiempo que lo empujaba hacia el siguiente nivel de su transformación. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su búsqueda de autenticidad y conexión real con su equipo? La semana siguiente, Alejandro se despertó decidido. Había estado trabajando arduamente en su planteamiento sobre cómo integrar la emocionalidad en su estilo de liderazgo, y era el momento de ponerlo en práctica de forma más audaz. La apertura hacia su equipo había sido un éxito, pero sabía que aún quedaban muchas barreras por derribar, especialmente las que se interponían entre él y Verónica. Con la intención de abordar la problemática de la resistencia,
Decidió convocar una reunión de equipo, en la que compartiría no solo el análisis sobre los resultados logrados, sino también sus aprendizajes sobre el liderazgo emocional y su visión a futuro. Los días previos fueron un torbellino de preparativos. Se dedicó a reunir datos, testimonios y conceptos que juxtaponían el aspecto emocional con el lógico, buscando demostrar que ambos eran indispensables para el crecimiento del equipo. El día de la reunión llegó, y Alejandro se sintió ansioso pero empoderado. Mientras tomaba asiento, percibió la mezcla de rostros en la sala, algunos expectantes, otros escépticos, y unos pocos aún incrédulos. Verónica ocupaba un lugar central, atenta y a su vez, recelosa. Alejandro respiró hondo, recordando las enseñanzas del estoicismo, y se preparó para presentar su visión. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó. Lo que quiero compartir no es un simple análisis sobre nuestro rendimiento, sino una reflexión sobre cómo los aspectos emocionales han influido en nuestro trabajo y cómo podemos potenciarlos de manera constructiva. A medida que avanzaba en su presentación, las ideas emergían con claridad. Mostraba gráficos que evidenciaban no solo resultados duros, sino también correlaciones entre la moral del equipo y su productividad. Cuando los miembros se sienten valorados y escuchados, su rendimiento se potencia, afirmaba con convicción. Verónica lo observaba, y empezaba a vislumbrar un posible cambio en su percepción. Nunca había visto a Alejandro con tanto dominio. Pero al llegar a su parte sobre las decisiones emocionales en situaciones críticas, su voz se tornó más vulnerable. En mi deseo de liderar, he cargado con inseguridades y temores que a veces me han hecho dudar, pero he aprendido que reconocer esas vulnerabilidades no solo me fortalece, sino que me permite ser un líder más efectivo, uno que siente y que escucha. Un silencio expectante invadió la sala. Alejandro continuó, relatando cómo había transformado sus miedos en aprendizaje, y cómo deseaba que todos compartieran sus experiencias, creando un espacio que permitiría una conexión más auténtica. Las miradas de sus compañeros variaban entre curiosidad y aprecio genuino, mientras ofrecían miradas de complicidad. La interacción se tornó activa. Hubo preguntas, comentarios y especialmente nuevas ideas. La resistencia fue desapareciendo gradualmente hasta que un ambiente de colaboración y sinceridad comenzó a establecerse. Pero aún quedaba la última prueba, la reacción de Verónica. Al final de la presentación, Alejandro miró a Verónica, quien parecía contemplativa. Alejandro, dijo finalmente, su tono medido, debo admitir que me has sorprendido. Tu perspectiva es interesante, y aunque sigo convencida de que la lógica es crucial, veo el valor en tus propuestas. El corazón de Alejandro se aceleró. La respuesta estaba siendo más positiva de lo que había esperado. Sin embargo, Verónica continuó. Te animo a que seas cauteloso y a seguir respaldando tus intuiciones con datos sólidos. Necesitamos comprobar que esto funcionará antes de hacer cambios drásticos. Aunque la respuesta no fue un respaldo total, era un avance. Alejandro sonrió, agradeciendo su apertura y recordando lo lejos que había llegado en su desarrollo personal y profesional. Había enfrentado sus temores y había desafiado la crítica, convirtiendo su vulnerabilidad en una herramienta poderosa. En los días posteriores, Alejandro se sintió renovado. La nueva dinámica en su equipo fomentaba un ambiente de comunicación abierta, donde sus compañeros compartían más ideas y soluciones. La productividad aumentó, y de a poco, la confianza creció. Sus recibos de retroalimentación no solo eran bienvenidos, sino que ahora formaban parte del proceso colectivo de mejora. La transformación personal de Alejandro había sido notable. Ahora notaba su valor interno, más allá de los títulos y las calificaciones. Era un líder que integraba emocionalidad y lógica, construyendo puentes en lugar de muros. Y mientras se sentaba en su escritorio al final del día, sintió que había alcanzado un nivel de confianza y competencia que jamás pensó que lograría. La culminación de su viaje se hizo evidente cuando, semanas después, Verónica lo convocó a su oficina. Alejandro, empezó. Quiero que lideres el próximo proyecto.
He visto el impacto de tu enfoque, y creo que este equipo necesita tu visión y liderazgo. Alejandro sintió una oleada de orgullo y satisfacción. Había conquistado sus miedos, transformado sus inseguridades en fuerza, y ahora, su historia era una de triunfo, no solo para él, sino también para todo el equipo. Finalmente se dio cuenta de que había alcanzado más que un reconocimiento. Había desbloqueado la esencia de su ser, el poder de ser auténtico en un mundo que a menudo prioriza la frialdad. Alejandro sonrió para sí mismo, agradecido por todo lo aprendido y sobre todo, por haberse mantenido fiel a sí mismo. Si alguna vez se sintió pequeño o insignificante, ahora sabía que su voz significaba algo. Su viaje era, al final, una celebración de la rendición y la fuerza interior. Necesitan suscribirse ahora para ser testigos de más historias de superación y transformación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta. Ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su camino hacia la realización. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten verlo. El cambio comienza aquí.